El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Estas palabras de Jesús pueden sonar a exigencia y entonces como puede hacernos dar cierto temor. Muy importante, queridos hermanos, cuando Jesús está hablando en el lenguaje de la gracia. Dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros estamos ya después de la redención, estamos ya lo que se dice en la teología, en la economía de la gracia. Es decir, todo lo que obramos es gracia de Dios. ¿Bien? Decía San Agustín, cuando quería obrar algo, le pedía a Dios: Dios mío, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras, ¿no? Dame lo que me mandas hacer, dame el hacerlo, eso que tú me mandas hacerlo. Y después, una vez que me has dado la fuerza para yo hacerlo, mándame lo que quieras. Es decir, que la posibilidad de obrar los mandamientos de Dios ya lo tenemos. O sea, dicho así más popularmente, poder ser fiel a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, ya lo tenemos. El motor, el combustible, la energía, ya lo tenemos en la gracia que hemos recibido, en la gracia en los sacramentos y todos los dones que necesitamos a través de las gracias actuales. Dios ya nos lo ha dado. Para nosotros, lo que nos toca, que esa gracia que ya está dada y la tenemos, otra cosa es como activarla, algo así como cuando instalas un programa en la computadora y otra cosa es que ya sepas hacerla activar, que esté trabajando, algo así. Incluso esa actividad también es todo gracia, Por eso la exigencia de Cristo no es una exigencia en sí misma, solamente es aquí de alguna manera despertar en nosotros lo que ya tenemos dentro. Dicho también de otra manera,
cuando Dios aquí nos pide responder a un don, ante todo es descubrir ese don, como Jesús le dice a la samaritana: mujer, si conocieras el don de Dios. O sea, si realmente descubrieras quién está aquí delante de ti para volcarte en gratitud. Qué distinto es para una persona, que esto suele pasar, por ejemplo, en los barrios, dos jóvenes se conocen, quizá desde niños, pero no pasan de amistad, de amigos, no pasan. Pero qué distinto es cuando esa amistad que ha crecido y va madurando, va consolidando, de alguna manera hay un momento en que eso pasa ya a un enamoramiento. Qué distinto, qué distinto. Es algo subjetivo. Ya me decía una joven hace años, me decía: padre, conozco a un joven de tiempo y pues sí, era normal tratar con él como con todos los conocidos que tengo en el barrio, pero un día este muchacho le dijo pues que se estaba enamorando de ella. Y me dice la chica: padre, ¿para qué me lo ha dicho? Porque ya el saber eso a mí ya me pone mal, en cierta manera. ¿Por qué? Porque ella también tenía también cierta atracción hacia él, y saber que el otro también tenía eso, pues la conmovió mucho. Y ya dice, pensar este muchacho ya no es como antes. A partir de ese día ya no es como antes, ya es otra cosa. O sea, ha cambiado por dentro algo en ella. Es algo así, ¿ven? Cuando nosotros por dentro, esa gracia que ya Dios nos ha dado, de que nos ama, de que es don, todo don para nosotros, que es distinto cuando uno por dentro, de una manera subjetiva, también ama a este Dios. Esto es muy, muy íntimo. Y es necesario llegar a esto, queridos hermanos, porque si no, los mandamientos, la palabra de Dios, si se queda solamente desde fuera, así a nosotros nos puede parecer un yugo insoportable. Y esto precisamente para vivir esto, es necesario, imprescindible en la vida del cristiano, dar un tiempo, y no solo un tiempo, todo el día estar en oración. Orar, clamar al Espíritu Santo para que Dios invisible nos sea visible, para que la amistad con Dios para nosotros no sea un ratito, como un sentimiento que voy buscando, como cuando uno pues va a jugar con un niño un ratito y se divierte con la inocencia de un niño y juega con un sobrinito o un hijo. No, es algo que es parte de toda nuestra vida. Esa es una tarea que Dios nos da, porque ahí tenemos que colaborar. La fidelidad a Dios es algo objetivo, o sea, tenemos que hacerlo, obrar, pero para hacerlo posible es necesario que interiormente, subjetivamente, vayamos arraigando ese amor de Dios hacia nosotros. Y en la medida que esté arraigado, es posible responder con generosidad. Estos son modelo los santos. A los santos no hay que obligarles a que obren el bien. No, ni hay que estar prohibiéndoles a cada rato, no, aquello no. Un santo no está examinándose la conciencia, a ver, hoy día
¿cuántos pecados mortales he cometido? ¿Cuántas faltas veniales? No, es un hombre que está totalmente entregado a Dios, enamorado a Dios, está pensando, ¿qué puedo hacer más por mi Dios? ¿Qué más obras buenas puedo hacer? Está en eso, no tanto, no está revisando el no, sino el sí. ¿Por qué? Porque no se le ocurre voluntariamente ofender a Dios, no está en eso. Como fíjense en lo humano, cuando uno ama a alguien no está a ver cómo no le pego, cómo no le grito, cómo no le humillo. Una persona que ama no está en eso, está en el lado positivo. ¿Cómo le causo contento a la otra persona? ¿Cómo le hago bien? ¿Cómo vivo para la otra persona? Eso es el amor. Eso es el amor. Por eso, alguna vez el padre Molina decía esto. ¿Bien? La fe en Dios, fíjate, la fe en Dios, precisamente porque hay una verdadera fe, fíjate, la fe de suyo no ve. Es un conocimiento. Es aceptar las cosas que no se ven. O sea, tú no has visto a Jesucristo, ¿o sí? No lo hemos visto. No vemos a Dios en la Eucaristía. Pero fíjate, eso es la fe. No veo, la fe no ve, decía el Padre, pero ama. ¿Te das cuenta? Yo no veo, pero amo. Entonces, ¿cómo puedo yo amar aquello que no veo? Esa es la fe. ¿Por qué? Porque lo que tiene la fe en Dios, queridos hermanos, la fe en Dios, no es solamente un conocer. O sea, en la Biblia, si ustedes repasan algunos pasajes, sobre todo cuando Jesús cura a algunos enfermos, les dice, tu fe te ha curado. Qué mujer, qué grande es tu fe, le dice cuando le cura a la hija de la cananea. Esa mujer no tiene fe en Jesucristo, pero ¿qué clase de fe es? No solamente es una fe intelectual de que sabe que Él es Dios, no. Esa mujer confía en Jesucristo. Es decir, la fe para la Biblia, en muchos pasajes, es fe, esperanza y caridad. Por eso, o sea, el amor a Dios no basta con decir, bueno, yo acepto el credo, yo veo que es correcto los mandamientos, veo que está bien. Quedarme ahí es quedarme a mitad de camino. La fe se mide por la adhesión a Dios. O sea, la fe incluye fe, esperanza y caridad. O sea, para la Biblia, en muchos pasajes, la fe es las tres al tiempo, las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Decir fe es decir amor. Y eso también nosotros lo vivimos en lo humano. Una mamá, o sea, sobre todo los hijos, creen en sus padres. ¿Y por qué creen? Confían. Un niño que camina con su papá, está paseando por una noche, hay un apagón y el niño se asusta. El papá, pero ¿dónde se tranquiliza? Le dice el papá, tú no te sueltes de mi mano. Vamos, tú me sigues, camina por donde yo voy, vamos a llegar a casa. Y el niño no sabe por dónde está andando, pero sabe que puede agarrarse de la mano de su padre y puede andar a ciegas, y sabe que va a llegar, su padre le va a llevar a su casa. Confía, ama. Por eso nosotros, cuando no confiamos en Dios, cuando dudamos de sus mandamientos, dudamos de sus sacramentos,
dudamos de sus consejos, en el fondo es que nos falta fe y por lo tanto amor. Por eso a Dios le es duro, durísimo, que nosotros no confiemos en Él, que dudemos de su perdón, de los sacramentos, la confesión. Pues es duro, queridos hermanos, para Dios, que huyamos del sacramento de la confesión. Es bien duro para Dios, que no vayamos a reconciliarnos con Él, que dudemos de su perdón. Y peor, claro, antes de eso está que uno le ofenda. A Dios le duele muchísimo que le ofendamos, le duele muchísimo, le duele muchísimo. Por eso fíjate, que dice Jesús aquí, esta frase, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. ¿Qué se nos ha dado a nosotros? Todo Dios, todo su amor, ahí está en la cruz. La palabra mucho en la Biblia no es mucho, es todo. ¿Qué más todo puede ser que Dios? O sea, todo Dios se ha dado a su iglesia, y un Dios ensangrentado, así de sacrificado. Y que nosotros eso no lo creamos, no correspondamos a Dios, le duele muchísimo, muchísimo. Y si en lo humano nosotros somos agradecidos con nuestros bienhechores, fíjate, Dios cómo se sentirá cuando desconfiamos de Él y no somos agradecidos. Por eso, mira, la mejor manera de agradecer a Dios es lo que decía nuestro Padre Molina también. Lo primero en la vida cristiana, digamos en sentido práctico, lo primero es, mira, no peques. Ese es el aspecto práctico, primerísimo en la vida espiritual, para no andarse por las nubes. A ver, siento a Dios, siento su amor, amo a Dios. Mira, el Padre decía, mira, no te hagas bolas, tú no peques. Y si pecas, ya, confiésate, arrepiéntete, punto. Lucha, abrazo partido, con no ofender a Dios. Es lo mínimo del amor, no ofender. Por ahí se empieza, por ahí. Claro, cuando vas al confesor, si vas con esa actitud, te va ayudando. Pidámosle, queridos hermanos, ser agradecidos con este mucho de Jesús. Eso es el Señor de los milagros. Mucho, que quiere decir todo. En Cristo, todo Dios se nos ha dado. ¿Cómo no corresponder a ese amor? Mes del Señor de los milagros, queridos hermanos, que Él mismo nos ayude, pues Él se ha dado, Él también nos ayude a corresponderle con generosidad.